Buenas, hoy en el año 4 vamos a hacer un programa muy especial. Se cumplen los 100 años de una de las novelas más importantes en la historia de nuestra narrativa y de nuestra percepción también como país, La Vorágine, de José Eustacio Rivera. Hay una cantidad de historias que nos surgen a partir de este aniversario de los 100 años de La Vorágine, que es una de las novelas más trascendentales, quizá la novela más importante que nosotros tuviéramos antes de la publicación de 100 años de soledad, que sería la otra que nos definiría ante el mundo como el pueblo de Macondo. La publicación de esta novela nos lleva a un montón de niveles de relato para recorrer en este episodio acerca de qué significa la novela misma, la historia que cuenta, el país que éramos en esa época, las caucherías, la explotación, la literatura, la idea de cómo construir los límites de nosotros como país, nuestra definición como país, como colombianos, es una de las cosas más complejas y está en pleno proceso. O sea, nosotros no hemos todavía terminado de narrarnos, ni siquiera de comprendernos en nuestra diversidad y en nuestra diferencia, heterogeneidad. Todavía nosotros no tenemos una idea clara de lo que somos. Por eso la literatura es tan importante para nosotros, porque es un instrumento valiosísimo para ayudarnos a ubicarnos en esta complejidad que es el relato de ser nosotros colombianos. En esa época esto estaba más crudo todavía, porque ni siquiera se habían definido los límites de la nación. O sea, los límites de Colombia todavía en los años 20 se están definiendo. Eso no fue que nosotros nos independizamos, hicimos la Constitución de Villa del Rosario, ya quedamos, esto de aquí se llama Colombia. No, eso se va a demorar mucho tiempo antes de que nosotros tengamos límites, que podamos decir dónde empieza Perú, o dónde empieza Venezuela, o dónde empieza el Brasil. Todo eso va a ser una indefinición. Entonces, por un lado está la indefinición de los límites y por el otro lado está la inmensa, poderosa y tremenda selva que nos habita en una gran medida. La mayoría de este territorio es selva y llanos, y se narra solamente desde la cordillera, un país que tiene 2 mares. Pero hay una visión de las 3 cordilleras como el único paisaje desde el cual nos hemos podido narrar. Entonces, teniendo en cuenta eso, La Vorágine va a ser un descubrimiento impresionante de otro pedazo de mundo que nos habita y que no habíamos mirado, y que José Eustacio Rivera nos pone de frente y nos pone frente a nosotros. Él, aterrado con la selva, déjame huir, oh selva, de tu enfermizas penumbras, formadas por el hábito de los seres que agonizaron en el abandono de tu majestad. Tú misma pareces un cementerio enorme donde te pudres y resucitas. Quiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a nadie, donde es imposible la esclavitud, donde la vista no tiene obstáculos y se encuentra el espíritu a la luz libre. Todo lo que significa la selva como imaginario, todo lo que significa la selva como ese lugar inabordable. Entonces, tenemos varios niveles de relato para contarles, porque esta novela nos da para muchas historias. Empezamos un poco por el contexto. Cuando se publica la novela, nosotros estábamos en el primer centenario de la independencia
y el centenario de lo que era la independencia de nosotros y la independencia de Panamá va a generarle a Colombia un golpe durísimo, porque Panamá fue parte de la Gran Colombia, pero después de que se disolvió la Gran Colombia, Panamá quedó con nosotros. Y luego cuando Panamá se independiza, hace el canal, crea una historia propia, por toda la cantidad de circunstancias de mediocridad, precariedad e imbecilidad histórica con lo que se manejó el asunto de Panamá y el derecho de Panamá a tener un canal y un destino y a determinarlo. Panamá se independiza con la ayuda de los Estados Unidos como un destino manifiesto para hacer por allá un canal. Bueno, eso es una historia geopolítica que ya hemos contado. Pero lo de Panamá, desde el punto de vista, teniendo todos los panameños todo el derecho, desde el punto de vista de Colombia, la separación de Panamá es una mutilación histórica muy grande que nos hace tener por primera vez como una percepción de nosotros como territorio. ¿Cómo así que se fue Panamá? Entonces, en esta época, eso va a ayudar a tratar de crear un discurso nacional, que siempre para nosotros es muy difícil crear el discurso nacional, porque nuestros discursos regionales han sido siempre muchísimo más fuertes que un discurso nacional. Eso siempre nos cuesta trabajo, aún hoy día. Entonces ahí como que nos pellizcamos y dijimos, bueno, ¿y esto qué fue lo que pasó? Y como les digo, un país narrado solamente desde la cordillera, donde no se ven sino montañas, donde no se ven sino pisos térmicos, donde la selva resulta un imaginario tan lejano y tan disperso como la luna, donde toda la llanura gigantesca que nos habita y que nos une con Venezuela en un mismo llano, con una cultura tan particular, nos resulta ajena, cuando ahí en esa llanura tan particular fue donde se forjó el país, porque ahí vinieron las batallas que hicieron posibles que este país existiera, de la llanura, de los llanos orientales. Entonces nosotros siempre hemos tenido un rollo con eso. Entonces la separación de Panamá nos alborotó la idea de narrarnos y de empezar a mirarnos desde otros lados. Entonces la selva empieza a aparecer como una región que también forma parte de nosotros, y que nosotros estamos hechos de muchísimas más composiciones geográficas, culturales, distintas solamente al papel de las cordilleras. Entonces ese es el contexto en el que empieza a existir José Eustacio Rivera. Hasta esa época lo que se llamaba el Cauca todavía era un territorio que llegaba a tener fronteras con Ecuador, Brasil y Venezuela y el Perú. Y todo esto se está formando. Mi Casanare bonito, linda tierra encantadora, de corocora, de garza blanca y chusmita de sabana, parejita de palma real y mapora, de potro barajustado, de toro bravo plantado, de hombre de caballo y soga. Nos gusta el arpa y el cuatro, el chicharro, unos capachos y un registro de bandola. En Casanare hay madrinas de caballo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a unir a José Eustacio Rivera con esta historia? Que él va a trabajar en la Comisión Limítrofe Colombiana. Y como va a trabajar en la Comisión Limítrofe Colombiana, él va a hacer un recorrido gigantesco. Y ese recorrido gigantesco va a hacer que él reconozca un país. Y al reconocer un país va a empezar a ver que hay una diversidad de historias y se va a encontrar con una cantidad de geografías y de culturas que él nunca en la vida había imaginado, y se va a encontrar con un horror que él nunca había imaginado, con un universo impresionante. En la mitad del camino él siente que está abandonado por los gobiernos tanto de Colombia como de Venezuela, y se queda y sigue por su camino él solito. Esa comisión limítrofe colombo-venezolana, que empieza en 1922, que lo lleva por la ruta del río Magdalena para abajo, Barranquilla, Puerto Cabello, La Guaira, Puerto España. La frontera que nosotros tenemos con Venezuela tiene más de 3.000 kilómetros. Orinoco hasta la Ciudad Bolívar, que era la antigua Angostura, uno de los congresos que ayudaba a definirnos, y llegaron a Caracaira a finales de octubre,
y después fueron por el río Meta en el Orinoco y llegaron a los raudales del río Borja. Ahí es cuando José Eustacio Rivera dice: aquí no me está parando bolas nadie. Renuncia a la comisión y sigue. El 20 de diciembre llega a San Fernando de Atabapo. Ahí ese es uno de los lugares más bellos del planeta. Eso se llama la Estrella del Sur. En ese punto convergen la desembocadura del Guaviare, el Orinoco, el Atabapo y el Iniria. Es uno de los puntos que tiene más agua en el planeta y es tan bonito porque cada río desemboca con su propio color. El Atabapo tiene un color ferroso y llega con ese color ferroso. El Orinoco llega con un color amarillo. El Inírida es gris. Entonces se forma una policromía de colores acuáticos en un reservorio de agua increíble donde uno piensa que el cielo, la tierra, las aguas y las selvas se juntan en una fascinación impresionante. Se llama la Estrella del Sur. Él vio la Estrella del Sur y arrancó por el Orinoco, en los territorios de los ríos Putumayo y Caquetá. Él va a encontrar el horror de la casarana. Y al encontrar el horror de la casarana, que es la cauchería, se enfrenta a la barbarie de la explotación del caucho y se enfrenta a la otredad de la selva y a la otredad del mundo indígena tan desconocido para él. José Eustacio Rivera es un tipo con unas ganas tremendas de narrarnos como país, eso lo lleva a hacer la novela, y también es un hombre con una formación occidental. Y para Occidente, desde las épocas romanas y griegas, el bosque era ese lugar remoto donde habitaban los monstruos, las criaturas mitológicas. Los monstruos más miedosos de la literatura de los hermanos Grimm están en el bosque. El bosque es la otredad, los espíritus del bosque son lo indescifrable. En un bosque, imagínate lo que es una selva. Si los bosques en Europa les parecían inacibles, si la muralla de Adriano la ponen los romanos en el límite donde empiezan los grandes bosques de Escocia y lo llaman Caledonia y que de ahí para adelante ni se meten porque de ahí para adelante eso es pared. Entonces imagínate para un continente que tiene esa idea del bosque y de la naturaleza que no domina, que tiene una idea de progreso, que considera que la naturaleza está ahí para ser dominada y sometida por el hombre. Lo que significa llegar y encontrar la selva del Amazonas en Sudamérica es una cosa que no les cabe en la cabeza. Entonces, José Eustacio Rivera pues viene de la tradición occidental. Tiene la idea de la selva que la tienen los occidentales, que es esa otredad vasta, inacible, amenazante, terrible, incomprensible, devoradora, aquello que te enajena el alma, que te llena de delirios, ¿sí? Es una idea de la selva muy amenazante para él y además una idea de la selva que lo hace sentirse totalmente impotente frente a ella, ¿no? Entonces por ahí se dice: selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina. ¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes como inmensa bóveda siempre están en mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje a la hora de los crepúsculos angustiosos. Entonces todos los epítetos, todos los adjetivos que tiene la selva son angustiosos, asfixiantes, terribles, una otredad en todo sentido de la palabra, una otredad para un hombre bogotano, que es el protagonista de la novela. José Eustacio Rivera nació en el Huila y inclusive van a rebautizar un pueblo por su nombre, Rivera, Huila. La historia que él va a escribir tiene su origen en una pareja bogotana, que es Arturo Cova
y su compañera Alicia, que huyen de la Bogotá, que en esa época era un pueblo grande con unas costumbres terriblemente rígidas, y se van para la selva en busca de la libertad, huyendo, digamos, de la civilización, y se van para la selva, y ella está embarazada. Entonces, lo que va a hacer José Eustacio Rivera es tomar todo su recorrido geográfico limítrofe, su bagaje cultural, su idea de narrar un país, de describir la selva, de encontrar una vía literaria. Él hace mucho tiempo está en la literatura, ya ha escrito sonetos, es un tipo importante en la literatura. Y como diría Humberto Eco, hay cosas que solo se pueden narrar desde la literatura. Cuando le preguntaron por qué había escrito El nombre de la rosa, y él dijo, porque hay cosas que solamente se pueden narrar desde la literatura. Entonces, la denuncia del horror de la Casa Arana, las cosas que él vio en la cauchería, la verdadera barbarie que él vio, la va a narrar a manera de una denuncia que va a ser muy importante, porque es por eso que se va a saber en Colombia y para los colombianos los horrores de las caucherías, en la novela de La Vorágine, entendiendo la vorágine como selva, pero selva que se lo traga a uno vivo. Entonces, este hombre va a mezclar todos los elementos de querer narrarnos desde diferentes geografías, mostrarnos quiénes somos, establecer nuestros grandes límites y fronteras, contarnos de la selva, contarnos de su propia extrañeza frente a la otredad de un paisaje que no estaba en su imaginación, y al mismo tiempo hacer una denuncia tremenda de lo que va a ser el horror de la Casa Arana, y al mismo tiempo formar parte del movimiento modernista que está renovando la literatura en América Latina. Porque a partir de Rubén Darío la literatura entra en una riqueza lingüística muy poderosa, que va a hacer que una cantidad de nueva novela y nueva narrativa se haga explosión en el continente. Y en ese momento está La Vorágine. La Vorágine como novela la han clasificado de todas maneras, no digamos costumbrista, pero las novelas costumbristas solían tener una empatía nostálgica con una cultura regional a la que querían describir como una añoranza. Esto no es añoranza, esto es bravo, es una novela incómoda. Como la selva es el protagonista de la novela, entonces que si es una novela de la tierra, como si fuera ser una novela de la tierra fuera menos valioso que ser una novela urbana o qué sé yo de dónde. A la pobre no la han tenido donde clasificar, porque es descomunal, poderosa, tremenda, y entonces cada ratico la ponen en algún anaquel, en las librerías, porque no la han podido clasificar. Ella es lo que es la novela de La Vorágine, es la novela de la selva. Entonces él, en la época del modernismo, con la idea de narrarnos y de hacer esta denuncia, construye la historia de Arturo Cova y de Alicia, y cómo en el llano, en la hacienda de la Maporita, se van a encontrar con los personajes, se van a encontrar con Griselda, con Zoraida Irán y con Barrera y con Clemente Silva, y van a terminar adentrándose en la selva. Y cuando ellos se adentran en la selva, primero porque Alicia va a huir con Zoraida y con Barrera y con Griselda, se van a meter en la selva y Arturo se va detrás de ella. Y eso hace que el eje de narración se nos desplace directamente a la selva como protagonista de la historia. Ahí es cuando él empieza a ver la selva como algo inconmensurable. Y aquí se nos presentan elementos que son importantes de entender en la cultura. Occidente ha construido una dicotomía, falsa a la vez también, de civilización-barbarie, siendo los occidentales la civilización y todo aquello que no pavimenten, concreten, midan, barbarie. Entonces la selva, en ese esquema, que es un esquema occidental que se empezó a forjar desde el siglo XVI, XVII, pero que Ariel Rodó en la Argentina lo va a llamar civilización barbarie como una categoría que él va a acuñar
Con ese esquema, la selva era la barbarie. Pero la barbarie que vamos a encontrar en la selva no es la selva. Es el capitalismo, es la explotación del caucho. La industria del caucho se ha disparado en Sudamérica porque está alimentando una máquina gigantesca que son las cadenas de montaje de los automóviles en los Estados Unidos. Taylor ha desarrollado la cadena de montaje, Ford ha desarrollado el automóvil y se están produciendo 10,000 unidades de carros. Imagínese esto en términos de neumáticos. Para poder sacar el caucho, usted tiene que desangrar un árbol haciéndole unas heridas en forma de V. Eso va a generar un goteo. El goteo va a generar una latica. Esa latica se vuelve una pelota. Esa pelota es una bola de látex. Imagínese cuántas peloticas de cuántos árboles usted tenía que desangrar para llegar a abastecer la demanda de neumáticos de la cadena de montaje de las industrias automotrices en los Estados Unidos. Imagínate eso, teniendo en cuenta que los árboles de caucho no se pueden sembrar uno al lado del otro porque se les desarrolla un hongo que hace que la producción no se pueda dar. Entonces hay que internarse en la selva, identificar cuál es el árbol y desangrarlo. Que además hay una imagen muy poderosa de cómo mientras desangraban el árbol, las sanguijuelas a su vez estaban chupando las piernas de los hombres, como que la selva desangraba a los hombres que estaban desangrando sus árboles. Entonces, la Casa Arana cogió 3 comunidades, la comunidad de los huitotos, la comunidad de los andacos y la comunidad de los boras, y los va a someter a un sistema de endeudamiento permanente donde los niños van a heredar las deudas de sus padres. Eso también lo había escrito Marx en el capítulo de la explotación infantil en El Capital, donde cuenta la historia de los hijos que nacen con deudas heredadas. Aquí en la cauchería los niños hacia la edad de la pubertad apenas acababan de pagar su infancia de los padres que, como decían ahí, los habían matado, violado, destruido, y los niños quedaban huérfanos y con las deudas de sus padres asesinados. Entonces aquí se va a montar un exterminio de los pueblos indígenas basado en una crueldad infinita, de gente quemada viva, sometida a las hormigas tan bochas, cantidades de crueldades que en la novela describen de una manera brutal y que uno no puede sustraerse del sufrimiento tan impresionante que le muestran a uno de la Casa Arana. Estas comunidades llevaron al borde del exterminio. Los andacos después los deportaron a Iquitos. Ellos después lograron regresar, los poquitos que estuvieron lograron regresar otra vez al Caquetá y reconstruir una historia, incorporar en su mitología la crueldad del hombre blanco también como parte de su relato y de su memoria, y tener un tejido que les permita sobrevivir a esta barbarie. Los huitotos fueron terriblemente afectados. Esto todavía es una memoria viva en el relato de la selva y en la Comisión de la Verdad en Colombia. Estas historias salieron cuando empezaron a averiguar todo lo que había pasado en nuestro conflicto. Las memorias de la selva y de la cauchería están vivas en el relato de la selva, porque lo que pasó aquí fue una barbaridad terrible, y volvemos a estos patrones de explotación del comercio del azúcar en Haití, volvemos a los patrones de explotación del oro y lo que va a ser el caucho. Entonces, para sacar ese caucho tenían un sistema de endeudamiento que era siempre lo que hacían las compañías extractoras, por un lado. Por el otro lado, un sistema de esclavitud de trabajo, porque había que entregar una cuota diaria, y por el otro lado un sistema de castigos tan brutal que permanecía a partir del terror y el horror. Pero es que esto es un terror verdaderamente espantoso, o sea, es una cosa que no se puede imaginar. Entonces la novela de José Eustacio Rivera denuncia el horror de las caucherías, de la explotación del caucho, y muestra ese mundo sumido en la tragedia de una explotación absolutamente descarnada. Entonces la barbarie es el sistema de explotación del caucho.
son los castigos crueles, es el endeudamiento, es el exterminio de los pueblos indígenas, no la selva. La selva es la selva, la selva es eterna, la selva es permanente. Entonces la civilización barbarie no es la naturaleza frente a lo que el hombre domina, es la explotación del hombre como una manera de entender la única función de la naturaleza. Antes la selva les parecía una cosa inacible como los demás planetas del sistema solar, pero cuando le empiezan a encontrar el caucho cuando empiezan a poderla explotar para hacer billete con la selva, entonces ya no les parece tan terrible, porque ahí ya les produce billete. Entonces ese ya, estamos hablando de otro tipo de barbarie, y esa es la que él va a ver. Esta explotación del caucho también va a ser expuesta y denunciada por Roger Casemets en Londres cuando habló de esta barbarie, y eso hizo que se pararan algunas de las empresas. Roger Casemets vamos a conocerlo por la literatura, porque sin la literatura no existiría el relato del mundo, por una novela de Mario Vargas Llosa que se llama El sueño del Celta. Y Roger Casemets va a ver la explotación en las caucherías del Amazonas como las va a ver en el Congo. Y hay un momento en que ante una escena de barbarie infinita en el Congo, le preguntan a este hombre belga por qué está haciendo un castigo tan cruel frente a ese adolescente indefenso, y dice: me tomé la precaución de haber dejado la conciencia en Europa antes de llegar aquí. El esquema de civilización barbarie exonera de todo compromiso ético a los que van a desarrollar un nivel de explotación tan grande porque simplemente consideran que están en un terreno de lo no civilizado, donde no tienen que comportarse con una ética, sino simplemente de acuerdo con sus más bajas instintos y ambiciones. Entonces todo eso se junta, la cauchería va a seguir tiempo después de las denuncias de Roger Casemets, y finalmente este horror va a terminar es cuando llevan las plantaciones de caucho al Asia, y cuando finalmente, antecitos de la Segunda Guerra Mundial, desarrollan el caucho sintético. Entonces el desarrollo del caucho sintético hace que toda esta barbarie ya no se justifique, pero el daño que se alcanzó a hacer fue aterrador. Entonces José Eustacio Rivera vive todos esos contextos. Él queda aterrado ante la explotación tan terrible de los indígenas. Para él, los pueblos originarios también son un misterio. No los entiende, no los comprende. La mirada de nosotros frente al mundo indígena todavía no está en la literatura, sino desde la otredad. Él puede llegar a sentir compasión con ellos, pero no gratitud. Y ellos son los que le dan la posibilidad de transitar la selva. Él todavía no los ve con ojos distintos a los que Occidente ve las comunidades que no están hechas de sus mismos códigos culturales. Sí, es un hombre de su tiempo, o sea, tampoco logra tener una mirada que en ese momento todavía no se estaba desarrollando, que se desarrollaría mucho tiempo después, pero sí nos alcanza a mostrar el nivel de crueldad tan terrible al que eran sometidos como seres humanos. Entonces, aquí vimos toda esa cantidad de miradas desde el punto de vista de las comunidades originarias, y eso lo estábamos viendo en la historia de los alimentos. La selva es la riqueza infinita, es la revelación de la generosidad de los dioses. La selva les da absolutamente todo, la selva les da la comida, todos los días hacen el casabe, todos los días hacen toda el proceso de quitarle el veneno a la yuca y hacer la mandioca. La selva todos los días provee alimento, la selva les da el pescado ahumado, les da los gusanos que les dan la proteína. Para las comunidades indígenas, la selva es la generosidad de la vida, es el sitio donde habitan los dioses, es el mundo que realmente les permite a ellos construir un sentido de vida. La selva para las comunidades indígenas tiene un sentido sagrado, cosmogónico, generoso, espiritual, cósmico y poderoso.
Para los pueblos occidentales, la selva es una otredad amenazante e incomprensible porque no entienden sus dioses, ni su lenguaje, ni su generosidad. Lo que para los pueblos originarios es generosidad, para el hombre occidental es abrumador, es inconmensurable. Para los pueblos indígenas la selva no es caótica, tiene un orden perfecto. Tiene un orden sagrado, tiene un orden divino. Para los pueblos occidentales la selva es inasible, incomprensible. Los hay que la tumban para hacer agricultura o ganadería y eso es parte de las grandes heridas de la selva porque no la entienden. No entienden ni siquiera que los sembrados en la selva no pelechan porque la selva tiene la riqueza es en las copas de los árboles y no en las nutrientes del suelo para la agricultura. La selva tiene otra lógica, tiene otra dinámica y es inmensa, tiene 9 millones de kilómetros cuadrados el Amazonas como tal y nosotros tenemos una parte de eso. Entonces nos enfrentamos a este Amazonas desde los ojos de un occidental que no puede ver en la selva sino el infierno verde, sino la manera como se pierden en un lugar del que no pueden responder y se encuentra con unos pueblos indígenas que no comprenden y que no puede comprender y un sistema de explotación que le hiela el alma ante la presencia de la crueldad infinita. Y todos esos elementos los va a combinar en una novela y esa novela nos va a narrar a nosotros como colombianos la vastedad de nuestro territorio, lo incomprensible e inasible para nosotros mismos, de nuestro relato como país. Y esa novela va a poner de frente al mundo la explotación del caucho de la casarana, la existencia de todos estos pueblos indígenas a un país que solo ha mirado la altura de las montañas. El nivel de sorpresa, el nivel de asombro y el nivel de también aventura, porque esto es una novela de aventuras, y al final los devora la selva. Sí, esto no es un spoiler, así es que empieza. Sí, no es que uno diga que eso es como el Titanic, se hundió. Todo esto nos va llevando a una visión, a una ventana, a una mirada, que es lo que va a hacer esta novela. Arturo se enfrenta a la selva, a la enfermedad, al cansancio, a la búsqueda de justicia para los oprimidos, pero no lo favorece la suerte. El último cable de nuestro cónsul, dirigido al señor ministro y relacionado con la suerte de Arturo Cova y sus compañeros, dice textualmente: hace 5 meses, búscalos en vano Clemente Silva, ni rastro de ellos, los devoró la selva. Y así es como resuelve esta otredad tan impresionante. La selva sigue estando entre nosotros. Hace poco, en Colombia, hubo un episodio donde la selva nos volvió a hablar. La historia de los niños que sobreviven en el accidente aéreo y que todo el ejército colombiano va a buscarlos por todas partes. Eso va a un destacamento, va a todo el mundo, a los niños no los ven, los buscan y los buscan y los buscan en una lucha por la vida que no es tan frecuente entre nosotros, y no los ven. Y de pronto aparecen sanos y salvos. La selva los oculta, la selva los revela. Y una vez más, como colombianos nos damos cuenta que la selva sigue siendo tan misteriosa. La selva nos habla o la selva calla. La llegada de estos 3 niños y la manera como ellos aparecen intactos nos muestra que la selva sigue siendo el misterio y el secreto para nosotros. Colombia es un país donde el 20% de las comunidades indígenas han escogido ser no contactadas. Es decir, hay muchos pueblos en la selva que por elección propia no quieren tener contacto con la civilización del hombre blanco. Bueno, no se les culpa, ¿no? Después de lo que les cuento, qué ganas dan. Pero no quieren tener contacto con el resto de la llamada civilización. Y están en la selva, inclusive en Chiribiquete. No se debe ir en helicóptero porque se puede con los helicópteros perturbar a las comunidades que eligen no ser contactadas. Entonces, 100 años después, la selva todavía guarda nuestros secretos, todavía la selva se nos revela como una enorme parte de nuestro país
que aún no logramos descifrar. 100 años después todavía no ha llegado una justicia para las comunidades indígenas. 100 años después muchas de las cosas que denuncia, ya no existe la cauchería, pero existe la memoria. Muchas de las cosas que denuncia Arturo Cova todavía quedan sin resolver en nuestro país actual, 100 años después, digamos. Este relato tiene mucha vigencia ya en el siglo XXI y nos pone a pensar siempre en toda esa cantidad de otros relatos que existen en nuestro país, donde hay 2 mares, donde hay unos llanos enormes, donde hay unas selvas infinitas, llenas de relatos distintos, donde hay cantidades de comunidades. Es esa mirada a esos lugares tan potentes y tan poderosos la que nos descubrió por primera vez hace 100 años José Eustacio Rivera. Y por eso, en el año 4, nos adentramos en la selva, de la mano de José Eustacio y de la soledad y la desesperación de Arturo y Alicia y la comprensión profunda, cósmica, natural, ordenada, divina y cargada de sentido que tiene para los pueblos originarios la selva, y el enigma que 100 años después aún nos revela este lugar que nos habita de una manera tan profusa en este país colombiano a través de la literatura y la novela de José Eustacio Rivera. Entonces, desde la definición de nosotros como Colombia, como límites, como país, desde la selva, desde el asombro, desde la crueldad, desde la cauchería, desde el destino de Arturo Cova y de Alicia, y desde la mirada de José Eustacio Rivera, que nos hizo ver un universo a través de la magia de su novela, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.